Bueno, vamos a instalar VirtualBox, una herramienta para hacer máquinas virtuales. Para ello, nos vamos a la web de virtualbox.org o directamente la busquéis en Google y seguramente salgan las primeras posiciones. Damos a descargar. En este caso es la versión 5.1 y aquí, según la plataforma, podemos descargarlo para Windows, para Mac o para Linux, ¿vale? En este caso yo lo tengo instalado. Es dar a siguiente todo el rato y ya estaría, ¿vale? Bueno, tendríamos al final una pantalla como esta. Entonces, en esta pantalla lo que tenemos que hacer para hacer una máquina virtual sería lo siguiente: daríamos a nueva máquina y aquí vamos a configurar un poco pues las características, ¿no? Aquí en el nombre, en este caso voy a poner una máquina de Windows 10. Fijaros que ya me da opciones: Windows, Windows 10, etcétera. Puede ser para Linux y demás. Varios sistemas operativos, lo veis, ¿no? Windows 8, 10. En mi caso voy a poner Windows 10 64 bits, que lo veis. Y día siguiente. La memoria RAM que podéis poner. Bueno, aquí tengo configurado como 2 GB de RAM. Le voy a dar un poquito más, ¿vale? 3 GB. Tenéis que hacerlo considerando la memoria RAM que tenéis en el equipo. Por ejemplo, si tengo 4 GB, pues no le puedo dar aquí 4 GB porque entre la memoria que ocupa el ordenador anfitrión y el de la máquina virtual, pues seguramente nos sobrepasemos y nos quedará bloqueado el equipo, ¿vale? Entonces hay que repartir un poco. Entonces, en este caso, otra opción que os doy podría ser, si buscásemos monitor de recursos, aquí en memoria, por ejemplo, podéis ver un poco la memoria utilizada, ¿no? Entonces, pues, veis que está utilizándose ahora mismo, o sea, más o menos como unos 2 GB. Pues bueno, tengo disponibles, en este caso tengo 8 GB de RAM, pues casi 6 GB, ¿no? Te voy a dar 3, más o menos, ¿vale? Porque luego voy a hacer otra máquina virtual paralela. Bueno, que tengáis cuidado con eso, pero vamos, luego se puede modificar una vez apagada. Te voy a dar más o menos 3 GB. Siguiente. Voy a crear un disco duro virtual ahora, voy a dar a crear. Aquí tenéis diferentes tipos de ficheros para crear el disco duro virtual. El específico de VirtualBox sería el VDI, ¿vale? Voy a crearlo así, porque voy a trabajar con esta herramienta. Día siguiente y le voy a decir que esté reservado dinámicamente. Mirad, la diferencia es que reservado dinámicamente, a lo mejor yo digo que va a tener un disco duro de, por ejemplo, 100 GB, pero solo va a estar ocupando en mi máquina madre, por decirlo así, en mi anfitriona, el espacio que estoy utilizando en ese momento. Es decir, pues si yo creo una máquina de 100 GB de disco duro y estoy ocupando ahora mismo 20 GB, realmente se me va a ocupar 20 GB en mi máquina anfitriona, ¿vale? Sin embargo, si digo tamaño fijo, lo que va a hacer es, si yo le digo 100 GB, automáticamente me va a reservar esos 100 GB la máquina anfitriona. Es decir, cuando yo vea la capacidad del disco, me va a decir que está ocupado 100 GB. En este caso lo voy a poner dinámicamente, ¿vale? Día siguiente, me va a dar un nombre de la carpeta del fichero donde va a guardarse el disco duro y la capacidad. En este caso, pues, por ejemplo, yo voy a poner de 100 GB. Voy a hacer una máquina de Windows 10 más o menos, ¿vale? Tampoco me da igual, ¿vale? Pues más o menos ahí veis, 100 GB. Y doy a crear. Una vez que ya tengo aquí la máquina, aquí me da unas opciones ya, voy a entrar en configuración, porque voy a cambiar algunas cosillas. Entonces, en general tengo el nombre de la máquina. En avanzado tengo, por ejemplo, la ruta donde se van a guardar los snapshots, que son imágenes concretas en un cierto momento de la máquina virtual, que es muy recomendable utilizarlo para poder echar para atrás si hemos cometido un error. Copiar el portapapeles, por ejemplo, lo voy a habilitar, y además que sea bidireccional, tanto de la máquina virtual como la máquina anfitriona. Y ahora y soltar, pues también lo voy a aplicar, ¿vale? Descripción podría decir aquí en qué máquina consiste, y cifrado pues lo voy a dejar tal cual. Sistema, aquí tenéis lo que tenemos habilitado, ¿no? La memoria base. Voy a deshabilitar el disquete porque realmente no lo voy a utilizar. Y aquí también tenéis que tener en cuenta que va a ser el orden de arranque. Entonces, por ejemplo, si también quiero contar con la red, pues lo pondría aquí, ¿vale? Y podría cambiar, ¿lo veis? Arriba y abajo, el orden y la secuencia de arranque. ¿Lo veis? En primer lugar arrancaría el CD-ROM, luego el disco duro, y luego si tengo activado podría arrancar desde la red, ¿vale? Porque si luego vemos sistemas de despliegue de imágenes por red como PXE, protocolos PXE y demás, nos va a venir muy bien. Bueno, aquí en procesador yo voy a habilitar el PAE y aceleración lo voy a dejar tal cual, muy importante. Bueno, voy a habilitar también
de máquinas virtuales, ¿vale? Pero ya está habilitada por defecto. En pantalla voy a darle mucha memoria de vídeo, voy a dejarlo tal cual. Almacenamiento, aquí tengo los discos duros, ¿no? El disco duro que he creado antes y el CD-ROM, aquí lo veis. El audio lo tengo por defecto. La red lo que voy a hacer es que sea un adaptador puente. Lo que va a significar eso es que esta máquina virtual va a ser lo mismo que si estuviese conectado con un cable a mi conexión de internet de la clase o de casa o donde esté, ¿vale? Es decir, tendría por un lado aquí el ordenador anfitrión, ¿no? Con una dirección IP que da directamente mi conexión de internet, por ejemplo, y como si fuese paralelo tendría la máquina virtual, es decir, daría dos IPs iguales, la IP1 y la IP2, como si estuvieran dos ordenadores paralelos, ¿vale? Lo voy a dejar como adaptador puente. Fijaros que puedo meter hasta 4 adaptadores, es decir, si quiero hacer, por ejemplo, alguna práctica de servidores proxy, debería tener más de una tarjeta de red, entonces podría habilitar otro adaptador más, ¿vale? En este caso, un adaptador solamente. Puerto si lo dejo tal cual, o si lo voy a dejar tal cual, carpetas compartidas tal cual, interfaz de usuario tal cual. Bueno, pues más o menos. Le doy aquí OK y ya podría arrancar la máquina. En este ejemplo, por ejemplo, lo que voy a hacer es instalar una máquina con Windows 10, ¿no? Entonces me he ido a la página de Microsoft, con una herramienta pues me baja el Windows 10, ¿no? Lo tendré que poner en el código. Lo que voy a hacer es meter el CD, la ISO de Windows 10. Lo que voy a hacer para eso es en configuración, en almacenamiento, aquí donde está el disco, ¿lo veis aquí? Voy a hacer como si fuera físicamente meter el CD. Entonces lo que hago es poner aquí, voy a pinchar aquí y voy a seleccionar, yo lo tengo aquí porque lo he hecho antes, seleccionar archivo, y aquí en el escritorio tengo la ISO de mi Windows 10, 64 bits, ¿lo veis? Y voy a dar a abrir. Ahora mismo es como si estuviese metido dentro, ¿lo veis? Entonces cuando arranque la máquina va a arrancar el CD-ROM y me va a proceder a la instalación del Windows. Bueno, pues básicamente es eso y ya estaría. Luego seguimos la instalación. Hasta luego.